¿Se escucha, cierto? Sí, ahí sí se escucha. Gracias, Chelita, por esas palabras. Gracias, Iglesia, porque igual, obviamente, ahí se recibieron de sus oraciones, mensajes, el respaldo de la Iglesia, que son momentos que, claro, son difíciles, que se entienden, de que no somos indolentes, pero sabemos que la obra, el mensaje del Señor, el servicio, continúa y esto lo tenía preparado con alto y bajo dentro de la semanita, pero aceptando una realidad. No nos negamos a lo que también es la voluntad de Dios y lo bueno es que mi familia está tranquila, Liz, ¿puedes seguir está en transmitiendo paz. en Así vivo que del hijo? confiamos ahí que el Señor también está con mi papá, en este caso, que por parte de la abuelita y por parte de papá. Y bueno, pero así es y el Señor ha sido bueno, también nos ha puesto en contextos bien especiales junto con la familia, hemos podido ser luz y nos ha bendecido también en ese sentido, así que después lo podemos compartir sin ningún problema. Pero como dicen por ahí, a lo que yo vine fue a esto. A lo que yo vine fue a esto. Y voy a compartir con ustedes, ahí Pablito, si me da el chance, gracias por también permitirme poder compartir, estar juntos. Es un tiempo que a todos nos bendice, el ya estar unidos. Hace frío, es cierto, agua y frío no son el mejor aliado, pero también sabemos de que estamos en casita y no estamos refugiando ahí en juntos, ¿cierto? Así que voy a tratar aquí de compartir. Estamos Ahí, ok por acá. ahí estamos. Sí, ahí se ve una pantalla blanca, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, súper. En realidad no tengo nada que compartir, no. No hay nada que compartir en el hoy no mensaje. quiere hablar el Señor. No hay nada, claro. El Señor dice que está en silencio. Así que imagínense el mensaje que ustedes van a recibir, no. Que estoy aquí con parte del sonido del equipo, el sonido, todo. Ya, muy bien. Equipo de edición. Equipo de edición, perdón. Bueno, también de todo un poco. Ya, así que, pero bueno, ahí está, ya, súper. Eh, quiero compartir con ustedes y la verdad es que es un mensaje que tiene que ver con el mensaje, ¿ya? Y tiene que ver con la esencia del mensaje, propiamente tal, ¿ya? Llegué a este título, llegué a este con mensaje temático, por así decirlo, porque me llamaba mucho la atención en un momento que estábamos juntos, una frase, que ya la voy a compartir, y yo le decía al Señor que qué quería entregarnos, qué quería entregarnos, qué quería hablarnos. Y cuando yo lo recibía muy en lo personal, me daba cuenta también de que eh, el mensaje de por sí tiene una esencia, tiene un ADN, tiene un origen, y eso es lo que me gustó. ¿Ya? Por eso yo le he colocado la esencia del mensaje, como la fragancia, el origen, el porqué del mensaje, el para qué del mensaje, ¿ya? Pero mira, yo quiero llevarte primero, yo no sé si ustedes se acuerdan, ya creo que antes de entrar al tema, llevarte a una introducción y quiero que vean esto. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, yo creo que la generación entre los años 2000, ¿cierto? Sí, cuando llegaba este mensaje y en un celular súper antiguo, po. Yo me acuerdo que el primer celular que tuvimos acá en la casa, que porque tenía celular era pudiente, nosotros teníamos uno básico nomás, era estos Nokias como gorditos, bien grandes, así como de estos teléfonos que se usaban los walkie-talkie, ya algo así. Pero tenía un Nokia, no sé si ustedes se acuerdan, pero... Y era en blanco y negro. Yo sé que hay adolescentes, jóvenes por ahí, chicos, si se andan por ahí. Esto ustedes no lo vieron en años luz. O sea, no había forma que ustedes vieran esto todavía. Porque algunos que recién nacieron en el año 2000, ¿ya? Y en el año 2000 ocurría esto. Llegaba de repente este mensaje que decía un mensaje recibido, ¿ya? Y uno igual se ponía contento porque decía el mensaje como que, ¡ay, un mensaje! Y de alguien especial, a lo mejor, no sé, era como
era la forma de comunicarnos en ese entonces, ¿ya? Súper prehistórico, sí, chiquillos. Los adolescentes jóvenes por ahí que están, sí. Y miren esto. Esto sí que ya era antiguo, po. ¿Quién tuvo un Nokia, un Motorola? Yo no alcancé a tenerlo, era muy pro para mí, era el que lo tenía. Yo tenía compañeros en el año 2000, entre 2005, que yo estuve en el colegio, lo tenían y era en blanco y negro, a lo más jugaba ya la cuncuna, qué sé yo, pero era súper antiguo, po. Yo no sé si tuvieron esto, pero eran como, era, era muy genial el que tenía esto, o sea, de que estamos un poquito viejos, sí, pero no importa, igual que los teléfonos, nos vamos adaptando a la temporada y también nos eh, vamos cambiando también, pero para mejor, siempre para mejor, ¿ya? Ahora no, ¿vos qué celulares tenemos? Si no es Android, iPhone, con una pantalla súper grande, juegos, ¿qué no hacemos con el celular? Pero existían en ese entonces, po, para que vean qué tanto hemos evolucionado en la parte de la comunicación. Y mira, ahora te voy a mostrar algo más simpático, lo que hacíamos en ese entonces. Mira, ay, a ver. Los celulares venían con un catálogo de esto. ¿Lo logran ver o no? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué usábamos ese catálogo que venían en los celulares? Pues chiquillos, era un diccionario de abreviaturas para los SMS, po. Para ojalá dar a conocer lo más que podamos, pero obviamente ¿por qué? Porque había entre 120 y 150 caracteres, pues no podíamos escribir más porque si no nos pasábamos al mensaje siguiente y era mandar otro mensaje. ¿Y a qué no le pasó que te quedaba el punto y al final decía 2 mensajes enviados? Y tú decías, no, pero ¿por qué? Si tenía que haber enviado todo. Costaban 50 pesos. Y costaban 50 pesos, y en ese entonces 50 pesos eran 50 pesos, pues chiquillo. Y más encima, si tú llamabas, te cobraban a ti y le cobraban a la persona que recibía la llamada. Después, cuando obviamente era el que llamaba, pagaba, ya era bacán porque podía. Pero aún así, siempre la restricción del mensaje, la restricción del mensaje. Y yo dije, ya, a ver, ¿cómo era en ese entonces? Si ustedes se dan cuenta, eran 120, 150 caracteres, que hablan como entre 15 y 22 palabras. Y a lo más uno podía escribir, no sé, po, yo le puse aquí un ejemplo, no sé, era, hola Andrés, espero que estés bien, nos vemos más rato, va a estar buena la junta, chao, lleva algo. Y así como bien rapidito y algo que uno pueda decir lo más que pudiera. Pero cuando llegó este diccionario de abreviatura, uno acortaba las palabras, le quitaba las vocales y abajo, no sé, pues, y decíamos más de lo de la oración de arriba. Por ejemplo, no sé, pues dice, hola, ¿qué tal? Quitando ahí como la U entre medio, el signo más tarde, nos vemos, va a estar buena la junta en casa, ya sabíamos que iba a ser en casa, después nos vemos, ay, porfa, lleva algo. No, y en ese entonces era horrible la ortografía. Lleva algo, te quiero mucho, XD, mostrando ahí con una carita feliz. Ya, y el XD, el Nico me decía, sí, pues eso quedó hasta el día de hoy, pues el XD, los jóvenes aún todavía lo siguen ocupando, pero eso viene de la generación de nosotros. Pero te das cuenta que en ese entonces, imagínate, pues hasta los celulares venían con un diccionario para que nosotros pudiéramos escribir un poquito más y ahorrar ahí a lo mejor en el tema de los mensajes y todo eso. Ya, en fin, existían, pero bastante. No, y lo más chistoso que ocurría en ese entonces es que de repente no muchos tenían estos diccionarios y tú no sabías muy bien lo que decía, entonces tenías que averiguar bien la palabra y como que, ya decía esto, pero siempre había un contexto para saber qué es lo que decía la abreviatura. Pero era bien simpático, yo me acuerdo y la verdad es que uno se trae muchos recuerdos de ese entonces, pero esos eran los tipos de mensajes que se daban antiguamente. Eso eran los años 2000. Ojo que los primeros mensajes se dieron en los años del 92, 93, por ahí. ¿Ya? Y aquí ya igual nosotros ya en el año 2000 ya llevábamos algo recorrido. ¿Ya? Si bien es cierto, ya evolucionan los mensajes, ¿cierto? Hoy día podemos escribir cuanto queramos, ilimitado mandando un mensaje, no SMS, pero sí mensajes de texto, WhatsApp, para que sí
¿ya? Hoy día puedes hablar de manera libre, sin ningún problema. Y antes no, ¿ya? Entonces, así eran los tipos de mensajes. Pero yo hoy día quiero mostrarte cómo es el mensaje que hace más de 2000 años, ese mensaje que no ha cambiado. Quise darte esta como introducción bien simpática, bien amena, con el deseo de llevarte a poder considerar de que siempre estamos entregando un mensaje, ya sea corporal, al hablar, ¿cierto? Pero quiero decirte que como cristianos nosotros no olvidemos que tenemos un mensaje que tiene una esencia, ¿cierto? Que es el mensaje de salvación y que respondemos a la obediencia por el cual también hemos sido llamados nosotros a través de este mismo mensaje que nos dio salvación y que nosotros lo tenemos que compartir. Entonces, como título, se recuerdan, yo les había colocado la esencia del mensaje. Y este mensaje, aunque hace más de 2000 años no ha cambiado, sigue siendo el mismo para todo aquel que quiera creer y quiera aceptar a Cristo en su corazón. A veces las circunstancias, a veces los momentos, a veces los lugares o hasta las mismas personas nos apartan de hacer la voluntad de Dios. Y esto no es culpa del lugar, ni las personas, ni el momento, ni las circunstancias, sino que es de nosotros mismos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces no cumplimos la buena voluntad de Dios y lo guardamos, ¿ya? Y lo dejamos como para nosotros y no lo compartimos. Y estos factores a nosotros mismos nos aparta, una, de no hacer la voluntad de Dios, al cual Dios nos llamó a hacer, que por gracia y misericordia hoy día, por medio a través del Espíritu Santo y su buena voluntad, no lo hacemos, ¿ya? Nos cuesta no nos atrevemos a hacerlo. Y yo quiero hoy día hablarte de que Jesús nos muestra en 3 ocasiones, de las cuales yo te voy a mostrar, claves de cuál es la esencia verdadera del mensaje. Y aquí yo te voy a presentar cuáles son estas 3 necesarios de Jesús, y aquí está la palabra que a mí me gusta mucho, necesarios de Jesús, de cuál es la esencia verdadera del mensaje que hoy a nosotros nos hace libre, nos da esperanza, nos da vida, nos alienta, nos anima, nos conforta, nos confronta, pero siempre para hacer la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es que nosotros estemos con Él y que las personas que estén con nosotros, a las cuales le hablamos o con quienes estamos en el día a día, también lo puedan estar. Porque esa es la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos, o sea, no podemos dejarla a un lado, sino que tenemos que saber creerla y vivirla. Eso lo dijo el pastor la semana pasada. Una cosa es creerlo, pero también tenemos que vivirlo. Entonces, mira, el primer necesario de Jesús es que Jesús tuvo que pasar por Samaria. ¿Para qué? Para mostrarnos que el mensaje es para todos. Y mira, me gustaría que ustedes buscaran en su Biblia o si tienen ahí a mano el celular, puedan buscar Juan 4 del 3 al 7. ¿Ya? Ojalá Reina Valera, ¿ya? No es porque uno sea fans de la Reina Valera, sino porque es la frase que a mí me gusta mucho y que le dio sentido a este mensaje. Y me encanta, de verdad que me gusta mucho porque esta frase, porque tiene un significado muy grande y lo vamos a ver ahora. ¿Cuál era el necesario de Jesús? Uno de los necesarios de Jesús. Mira, dice del 3 al 7, dice: salió de Judea, Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿ya? Una hora en particular donde a lo mejor no llegaban todos a buscar agua, que generalmente eran las mujeres, sino que era una hora poco habitual de que alguien se acercara a ese lugar.
Y aquí ocurría algo bien importante. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no tenían relación, ¿ya? Y era una cultura, era algo que se sabía. ¿Qué es lo que hacían? Se daban como daban la vuelta por Samaria para poder llegar hacia el otro extremo, ¿ya? Desde Galilea, ¿cierto? Para bordear lo que era Samaria, pasar por el río Jordán, por todas esas partes rocosas. Imagínate que para llegar de norte a sur se demoraban entre 5 o 7 días, si no me equivoco, algo así. Todo depende si es que descansaban o pasaban o caminaban eh, toda la noche o qué sé yo. Pero pasar por Samaria era como la mitad o incluso menos. Acortaba mucho el viaje y ayudaba a que obviamente llegaran antes. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Jesús, al enterarse de que es cierto, los fariseos lo criticaban por su ministerio, decide salir de Judea hacia Galilea y pasar por Samaria. Decide, ¿ya? Y llega a la ciudad de Sicar junto al pozo de Jacob, ¿ya? Eso es una historia bien bonita. Si ustedes pueden estudiar qué ocurría con el pozo de Jacob, por qué se levantó ese pozo, realmente es una historia bien bonita, ¿ya? Pero se los dejo ahí para que ustedes lo puedan después ver, ¿ya? Y allí se encuentra con una mujer, pues, y todos sabemos que es la mujer, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos escuchado la historia de la mujer samaritana que va a sacar agua, ¿ya? Y obviamente la historia continúa en que Jesús le pide agua, está con ella, y esta mujer que se encontró con Jesús junto al pozo de Jacob, aquí en ella hubo, primero que todo, el encuentro, hubo una conversación importante, transformó su vida y esa transformación, ese encuentro con Jesús, dio para que el mensaje de salvación sea de alcance universal y contractural, ¿ya? O sea que este primer necesario de Jesús habla de que el mensaje es para todos. ¿Qué nos ocurre hoy día a nosotros? A veces somos muy prejuiciosos y decimos, si le hablo, es que no creo, es que no es el momento, es que será o no será. Pero mira, para Jesús le fue necesario. Y en la historia nos muestra que ninguna persona está fuera del alcance de la salvación, sin importar pasado o condición social. Dios, o sea, Jesús, dijo, me es necesario pasar por Samaria. Le fue necesario porque tenía que conversar con esta mujer, tenía que tener un encuentro real con esta mujer. Y cuando yo veo este contexto y yo digo, sí, y fue tan necesario haber tenido ese encuentro con nosotros, ¿ya? Dime si no, a lo mejor crea algo en ti el saber de que el día en que tú fuiste a la iglesia, alguien te habló, alguien estuvo contigo, compartió el mensaje. ¿Tú crees que eso no fue necesario para Dios? Es un necesario nosotros fuimos un necesario también de Cristo. Fue una oportunidad. A lo mejor nosotros lo veíamos como una oportunidad ordinaria, pero para el Señor fue la oportunidad para encontrarse contigo. Entonces, ese mensaje que es para ti, también es para todos. Por eso yo te digo que eso es de alcance universal, sin hacer distinción de personas, por cómo vive, cómo habla, quién es, cómo es, o incluso hasta dentro de nuestra propia familia. Que a veces, como dicen por ahí en el texto, o sea, una frase muy conocida dice que muchas veces no somos profetas en nuestra propia tierra, porque a veces cuesta más con la familia, pero sin hacer distinción. Entonces, hubo un impacto, un testimonio personal con esta mujer. La mujer convencida corre a la ciudad a contarle a otros de lo que había pasado con Jesús, ¿ya? Y muchos samaritanos creen en él gracias al testimonio de esta mujer, ¿ya? Si a veces no tenemos qué decir, a veces no tenemos qué hablar, yo creo que todos tenemos algo que entregar de parte de Dios,
un Dios te ama, sabes que Dios existe por esto, porque por último, o en realidad lo que a nosotros nos llena, poder contarlo a otros es nuestro propio testimonio. Es lo que ese necesario personal, el por qué Dios, cómo transformó mi vida, tu vida, a través de lo necesario para alcanzarte a ti, lo necesario para alcanzar también a otros, para ver que sí puede alcanzar a aquella persona que hoy está pasando alguna situación difícil y necesita de Cristo. Es que ese es el mensaje, necesita de Cristo. Entonces, este punto invita a que nosotros, como creyentes, porque hemos creído, por eso estamos aquí, nos reunimos, adoramos a un Dios, ¿cierto? Buscamos predicar el mensaje de salvación a toda persona y en todo lugar, sin distinción. Yo me acordaba al estudiar este punto, y ustedes se recordarán que Jesús dejó las 99 ovejitas para ir por la que estaba perdida, ¿cierto? Y a veces yo siempre he dicho, siempre se lo comparto a Nicolás o con mi amigo o a los chicos cuando estoy compartiendo en los adolescentes, yo le digo, a veces con que le hables o tengas muchas personas cerca, pero con que le hables a una persona, que el Señor te mueva por una persona, hazlo. Hazlo y entrega el mensaje. No esperes a lo mejor que le hable a 5.000, a 20.000 personas en un lugar muy grande para que digas, ah, valió la pena. Pero ¿sabes qué? Por uno sí valió la pena, porque el Señor dice que es un alma ganada, es un alma que ya no estaba perdida y que hoy tiene vida y tiene esperanza. Y esa alma el Señor se alegra. Entonces, ¿cómo nosotros también no podemos ir por esa única persona sin hacer distinción? Simplemente hagámoslo, hablemos. Si para eso estamos acá, para eso estamos en este mundo, en este lugar, en el lugar, el contexto en el que tengamos, colegio, escuela, liceo, trabajo, en la calle, arriba. Hágalo, porque para eso estamos, para hacer luz y sal en este mundo. Y repítaselo, luz y sal en este mundo, si para eso estamos en esta tierra, en este momento, en este lugar. Entonces, la pregunta es, ¿hablo el mensaje de salvación sin hacer diferencia de personas? Yo creo que uno lo puede hacer como ese análisis personal. Y cuando yo me encuentro en Mateo 28, 19, y todos lo sabemos de memoria, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo cuando me encuentro con este texto, que es ultra conocido, a mí me encantan las últimas 3 palabras. Todas las naciones. No es que tú vayas a otro país porque tengas que ir a hablar de Cristo. Tu nación puede ser tu familia, tu nación puede ser tus hijos, tu esposo, puede ser algún familiar, un amigo, puede ser cualquier persona, esa nación a la cual tengas que hablarle. Id y hacer discípulos. Id y hablarle de tus testimonios, de lo que Dios ha hecho en tu vida o de lo que ha hecho Jesús. Porque es necesario, dice el Señor, me es necesario pasar por Samaria. Para nosotros es necesario predicar el Evangelio. Por eso te digo, el mensaje es para todos, es único y es contractural. No importa condición, no importa nada. Lo importante es poder hablar el mensaje. Yo le digo a los adolescentes de repente, chiquillos, no es que nosotros andemos con la Biblia en la mano y hablemos fuerte y que nos escuchen, no. El mensaje a veces, tu testimonio de vida estando cerca, abrazando, animando, acompañando, escuchando, ahí está Dios. Si el Señor no hacía parafernalia, ni fiesta, ni cosas tan grandes, era tan sencillo y humilde, que su presencia solamente a través del Espíritu Santo, hoy nosotros, puede alcanzar a muchos. El segundo punto tiene que ver, el segundo necesario tiene que ver con que Jesús tuvo que ser directo. ¿Para qué? Para mostrar que el mensaje es confrontacional. El mensaje es uno, ¿ya? El mensaje debe ser directo e incluye un sacrificio personal. Mira, vamos a Mateo 16, 21 al 24. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Mateo, Marcos, ya, el primer libro. Mateo 16, del 21 al 24.
Y aquí hay otro necesario del Señor. Mientras que estudiaba me acordaba de estos pasajes. Entonces por eso llegué a estas ocasiones. Hay muchos más necesarios del Señor. Dice Mateo 16, del 21 al 24. Ya Jesús aquí estaba anunciando su muerte, ¿ya? Y es la primera vez que lo hace estando con los discípulos, ya estando todos juntos, le habla. Y le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, y miren aquí, Pedro otra vez, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ya, del 21 al 22, le dije 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el 24 dice, entonces Jesús a sus discípulos, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ya? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, otra vez la misma palabra, le era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la primera parte donde dice, desde entonces, dice, aquí marca un punto decisivo, ¿ya? Porque Jesús comienza a proclamar el reino del cielo, los versículos anteriores, un poquito antes, hablándole a los discípulos, y ahora obviamente le está hablando sobre su muerte y su resurrección. El versículo 1 no habla. Sí, dice, esta es la primera vez de 3 ocasiones en las que Jesús predijo su muerte. La segunda está un poquito en los versículos, en el capítulo 17, habla de la segunda vez, y la tercera vez en el capítulo 20. Lo habla por tercera vez, pero le habla. Obviamente los discípulos se entristecieron porque dijeron, ¿cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a sufrir? ¿De qué forma? No lo entendían, les costaba, les entristecía. Entonces Pedro fue, apartó a Jesús, imagínate, haberle dicho, maestro, pero ¿cómo va a suceder esto? Y le dice, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca esto, ¿ya? Obviamente, ¿qué es lo que hizo Jesús? Fue directo y le dijo, aléjate de mí, Satanás, no queriendo decir de que era el demonio o era el mismo Satanás, pero sí estaba poniéndole oposición a la voluntad de Dios. ¿Que cuál era la voluntad de Dios? Que obviamente Jesús, con el propósito de que iba a morir en la cruz y al tercer día iba a resucitar. Jesús predice su sufrimiento, es cierto, y su muerte. Reprende a Pedro, él no comprende cuál es la voluntad de Dios, pero Jesús anticipa su sufrimiento y muerte, mostrando que su misión incluye sacrificio y obediencia al plan divino. Es cierto, lo llama Satanás, es como bien crudo, ¿ya? Entonces, cuando usted tenga un amigo y vaya en contra de la voluntad de Dios, usted dígale nomás, aléjate de mí, Satanás, ¿ya? Porque que tiene toda la autoridad para decirlo. Si el Señor se lo dijo a Pedro, así que cualquier cosa, aléjate de mí, Satanás, al tiro nomás. ¿Ya? Pero no es como diciendo que es un demonio, que es el mismo Satanás, sino que obviamente le está diciendo que... sino como una advertencia de que sus palabras representaban un obstáculo para el cumplimiento del propósito divino. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? No hubiera resucitado. Entonces, si le hubiera hecho caso a Pedro, evidentemente no estaríamos en la condición, hubiéramos muerto nosotros por nuestros propios pecados. Entonces, enseña que seguirlo implica negarse, ¿cierto?, a sí mismo, tomar la cruz de Jesús,
que esto simboliza aceptar el sacrificio, a la renuncia personal, aceptar de que va a ocurrir y está el compromiso ahí de saber de que esto tiene un plan divino, de que creo en lo que está sucediendo, creo en lo que va a pasar y el por qué, ¿ya? Tiene que ser confrontacional. A veces nos cuesta a nosotros renunciar, a veces tenemos oposiciones, a veces hay dificultades personales que no nos ayudan mucho, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios, y eso nos entristece a nosotros y también entristece al Señor, ¿cierto?, al Espíritu Santo, el poder hacer la voluntad de Dios. Mira, la reacción de Pedro refleja la tendencia humana a enfocarse en la seguridad y el bienestar personal, ¿ya? La enseñanza subraya la importancia de alinear la mente con la voluntad de Dios, no con los deseos humanos. Mira, es cierto, Pedro amaba a Jesús y no quería verlo sufrir, pues. Es obvio, es lo que nos pasa de repente poniéndonos como al día de hoy nosotros ver a nuestros hijos, esposos, familia, no queremos verlos sufrir. Pero sin embargo, al darse cuenta, estaba tratando de impedir el plan de Dios, y es por esto que es la reacción de Jesús al de decirle, aléjate de mí. Para nosotros el sacrificio no se refiere únicamente al sufrimiento, ¿ya? No es como una cosa física, sino que a renunciar a nuestra propia voluntad para obedecer a Dios y hacer la buena voluntad. Porque una cosa, como te decía al inicio, es predicar el mensaje a todas las personas, pero que también tengamos esta buena voluntad de parte de Dios, ¿ya? Entregamos el mensaje porque es voluntad de Dios, ¿ya? Por eso es importante para nosotros, es voluntad de Dios. O si no, el Señor no hubiera venido, no hay mensaje, no hay palabra, no hay nada que podamos entregar, no hay mensaje. Pero el Señor vino a hacer ese mensaje para que nosotros también hiciéramos su voluntad, ¿ya? A veces obedecer a Dios significa perdonar cuando nos han herido, permanecer muchas veces firmes en la fe cuando otros nos desaniman, ¿ya? Mantenernos fiel a Cristo, aunque eso implique rechazo, dificultades, o que te miren extraño, que de alguna otra forma eres el tipo raro, o la evangélica que habla, dice cosas raras, qué sé yo. Pero ese tipo de sacrificio del que habla Jesús nos invita a tomar su cruz y a seguirle. El mayor ejemplo es a través de Jesús. A veces, mira, y esto es simpático, porque yo decía, o sea, simpático lo digo en el sentido de que me crea como una reflexión muy personal, en el sentido de que hay grandes tentaciones en nuestras vidas que pueden suceder, que aquellos que nos aman, aquellos que nos protegen, van en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que es una forma de hilar muy profundo, pero a veces, si tú reflexionas en esto, a veces nosotros tenemos que tener cuidado con el consejo que muchas veces nos pueden estar dando. Por ejemplo, y aquí yo lo anoté, no sé, por ejemplo, dice, claro, entre comillas, dice, claro, que Dios no quiere que pases por esto. Dios no quiere que sufras. Si te duele, seguro no es la voluntad de Dios. Evita ese problema como a toda costa. Y aquí como son unos más directos, ¿ya? Dice, no vayas a la iglesia porque te puedes resfriar. No des tanta ofrenda. ¿Para qué vayas a diezmar si tienes que gastos de alimentación, otros gastos personales? Estás cansado, es una semana difícil. Yo creo que ellos van a entender que tienes que descansar porque el cuerpo se desgasta, ¿o no? A veces se desgasta. Aunque esas palabras son muy compasivas, ya, empáticas con la otra persona, no siempre reflejan la perspectiva de Dios o la voluntad de Dios. Entonces a veces nosotros como que nos autoengañamos y decimos, no, sí es cierto. Y somos mártires y nos sentimos mal y decimos, bueno, lo entenderán, pero el Señor ve el corazón. Ese otro engaño, otro engaño. Dios permite pruebas, dificultades, incluso sufrimiento. Pero sabemos que cumplir el propósito nosotros tiene que ser esa esencia, ese deseo de entregar el mensaje, fortalecer nuestra fe y formar nuestro carácter.
El sacrificio no se refiere únicamente al sufrimiento físico, insisto, sino que a renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios y poder obedecer a Dios. ¿Ya? Por eso te digo, el mensaje es confrontacional porque el mensaje debe ser directo e incluye un sacrificio personal. ¿Le era necesario ir a Jerusalén y padecer? Sí, le era necesario. Y para nosotros también es necesario ir, hablar el mensaje de verdad, porque tiene que ser directo, porque hay un solo mensaje y ese es el mensaje de salvación, tanto para mí, tanto para ti, para toda persona que quiera recibir este mensaje y ser salvo. Ese es el cómo es, ¿ya? Entonces, renunciar es importante, ¿ya? Veamos cuál es la verdad que el Señor nos llama a través de poder tener este cuidado en no desviarnos de cuál es la buena voluntad de Dios y renunciar a nuestra propia voluntad. Y el tercer y último punto tiene que ver con que Jesús tuvo que partir para dejarnos al Espíritu Santo, ¿ya? Y este mensaje que es a través, y aquí yo lo puse entre comillas en mi apunte, dice a través del poder, ¿cierto? Del Espíritu Santo. El mensaje siempre va a estar acompañado por la presencia permanente del Espíritu Santo. Y aquí esto es bien importante porque Jesús habla de su partida también a sus discípulos y quiero que nos encontremos en Juan 16, Mateo, Lucas, Juan 16, del 5 al 8, ¿ya? Y el título de ustedes tiene que decir la obra del Espíritu Santo. Y a mí me encanta el Espíritu Santo, me encanta porque es como el todo del creyente para atreverse a hacer la voluntad de Dios, para hablar del mensaje, para vivir en santidad, para los momentos difíciles, el Espíritu Santo. Si aún no conoces al Espíritu Santo, si aún o algunas veces lo has escuchado, te invito a que lo conozcas porque realmente el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a animar, nos va a confrontar, pero también nos va a llevar a ese a través, ¿ya? Y esa permanencia. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo hoy mora en el corazón de todo aquel que cree. Así que siéntalo, vívalo, atesórelo, aliméntelo, cuidémoslo, porque eso es lo que el Señor nos ha dejado. Y dice, este otro es necesario, y dice en Juan 16:5, dice, pero ahora voy al que me envió. Dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Qué dice el 7? Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Yo creo que es evidente que en ese momento, siendo parte de los discípulos, una tristeza enorme saber de que el Mesías, el que estuvo con nosotros, el que nos enseñaba, el que compartíamos, se iba a ir, obviamente iba a haber una tristeza y yo creo que a lo mejor muchos actuaríamos como Pedro y le hubiéramos dicho que no pase esto, ¿cómo te va a pasar esto a ti? ¿Cómo nos vas a dejar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo creo que los discípulos vinieron muchas ideas en su corazón, pero Dios tenía un propósito mayor. La partida de Jesús no era el final de su presencia, sino el comienzo de una nueva etapa. Y esta presencia que iba a ser permanente del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, en todo aquel que cree.
¿cierto? Así que Jesús seguirá y seguiría guiando, fortaleciendo y transformando al pueblo mediante el Espíritu, ¿ya? Pero dice el versículo 7, os conviene que me vaya, ¿ya? Y yo le agregaría, solo por hacer que esto era necesario que Él se fuera, porque si Él se iba a estar con nosotros el Espíritu Santo. Por eso Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, ¿ya? A veces nosotros creemos que vivimos como huérfanos porque no tenemos padre. Y es triste porque a veces no nos damos cuenta y vivimos como huérfanos espiritualmente. Pero si conociéramos al Padre, y no estoy diciendo que no, que se entienda bien, pero en la esencia del mensaje, cuando hablamos que el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cierto? No viviríamos como huérfanos. Es cierto, estamos llenos de emociones, pasan pruebas, nos cuesta, pero eso tiene que ser momentáneo para que llegara en un momento de decir, mayor es el que habita en mi corazón, porque somos hijos del Altísimo, porque el que está conmigo dijo que iba a estar todos los días hasta cuando Él volviera. Eso habla de un hijo de Dios y no como un hijo huérfano. Entonces, aférrase a sus promesas, a la verdad de lo que el Padre a nosotros nos entrega. Jesús revela una verdad que sorprende. Su partida es necesaria y no significa que su ausencia sea no ver a Jesús y estar cerca, sino que va a enviar al Espíritu Santo a estar con nosotros, no un momento, no en la noche, no en los momentos difíciles, no en la alegría, no en las penas, no en la angustia, sino que en todo tiempo. Por eso dice el Señor, o sea, tener cuidado, temer, actuemos bajo los mandamientos del Señor porque Él todo lo ve, Él todo lo siente, Él tiene poder, Él está con nosotros. Entonces no deja ningún segundo que nosotros padezcamos. ¿Ok? Entonces por eso Jesús no dejó huérfanos a los discípulos. Envió al Espíritu Santo para guiar, para consolar, para fortalecer, para animar, coloque el verbo que usted quiera, pero vino porque fue voluntad del Padre. Y un mensaje con poder necesita de renuncia personal a Dios, del carácter, de la valentía y de un acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no confiemos únicamente en nuestra propia comprensión o intuición o decisiones para predicar el Evangelio. Preparémonos porque siempre va a haber una oportunidad, siempre. Aprovéchela, de verdad aprovéchela porque no sabemos cuánto puede hacer esa palabra en la otra persona. A veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros en el mensaje que estamos dando y realmente cómo está afectando a la otra persona que tanto necesita. Y con esto, terminando el último punto, anoté acá y me encanta porque dice que la presencia permanece del Espíritu Santo porque acompaña el mensaje del Evangelio convenciendo y transformando vidas. Por eso he tocado estos 3 puntos que hablan de los necesarios de Dios, de los necesarios de Jesús acá en la tierra. Mira, yo no sé si te has dado cuenta que el mensaje que nosotros hemos recibido al inicio llenaba nuestras vidas, queríamos contarle a todo el mundo y en algún momento pareciera que se disminuye, nos confortamos con algo sencillo muchas veces, dejamos que la ilusión, lo que vivimos en el primer amor cuando conocimos al Señor se apague y se apague. Dios nos vino a dar el mensaje de salvación para que lo viviéramos todos los días. Y de las cosas que vamos a vivir en el día a día, entre altos y bajos, entre momentos difíciles, el Señor aún así nos sigue amando y nos sigue respaldando, queriendo hacer su voluntad con nosotros. No dejemos que el fuego del Señor y del Espíritu Santo se apague. Siempre me acuerdo de una visión, no sé,
ver cómo cuando en el carbón, es un bueno aquí para tirar carne al carbón, eh, si tú, están todos juntitos, se prende, se prende, se prende. Si tú los separas, se apagan. Entonces, por eso es bueno hacer asados, ¿no? Cuando usted vea el asado, recuerde eso, que cuando están todos juntitos, pareciera que la llama se enciende y eso da vida, por así decirlo, al fuego, para que dé más fuego, más fuego. Pero si se separan, si se esparcen, se enfrían. Y yo creo que uno tiene que tener cuidado en ese sentido. El Señor habla de las personas que son tibias, que dice, yo prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Entonces, creo que este mensaje nos debiera ayudar a comprender de que hay un mensaje de salvación que se tiene que compartir bajo la voluntad de Dios y que tenemos el Espíritu Santo junto a nosotros. No estamos solos. El Señor nunca te va a enviar y te va a llevar delante de una persona y te va a decir, ya, ahora anda, porque ya estás listo. No, el Señor va a estar contigo y yo creo que solamente hay que hacer una oración a Dios y decirle, ayúdame a poner una palabra de aliento de vida a esta persona que tanto lo necesita. Porque todos somos un canal de bendición aquí, chiquillos, le iba a decir, chiquillos. Todos, cada uno de nosotros somos un canal de bendición. Y si yo no estoy en el lugar que tú estás, o tú estás en el lugar que otro, no sé, tú estás en el lugar que tienes que estar para ser ese canal de bendición. Porque es voluntad de Dios. Y tú eres una buena voluntad de Dios. Esa de que Él nos habla. Y concluyo con esto. Si Jesús no cumplía su misión, no habría mensaje. Si no moría en la cruz, no habría el perdón de pecados, ni la resurrección, ni la victoria sobre la muerte. Y por último, y gran importante, que hace toda esta victoria, si no regresaba al Padre, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, ¿nosotros creemos en la obra de Jesús? Sí, creemos en la obra de Jesús, de que murió, pero que también resucitó y hoy vive junto a nosotros. El mensaje del Evangelio es para todos, para todos. ¿Confronta el corazón? Sí, porque tiene que ser directo. Y lo transforma, no nosotros, sino que el poder del Espíritu Santo. Y eso no es porque nosotros queramos, sino porque es voluntad de Dios. Así que yo le doy gracias al Señor y espero que de verdad esto nos anime a poder seguir entregando el mensaje de salvación, porque es necesario, y para el Señor, para Jesús, quien fue necesario, que tuvo que ir a la cruz, ese otro necesario de Dios, de Jesús, me es necesario, decía el Señor, me es necesario, tenía que hacerlo. Entonces, ¿cuánto nosotros más podemos decir cuando vea a alguien o tenga que entregar una palabra de aliento? Me es necesario acercarme y entregar esa palabra. Nunca nos vamos a comparar en todo lo que hizo Jesús, pero es nuestro mayor ejemplo a seguir. Así que somos hijos del Altísimo y tenemos de su Espíritu Santo. Y eso a nosotros nos hace tener el poder del Espíritu Santo junto a nosotros para ir en pos de aquellos perdidos. Así que, queridos, vamos a hacer una oración, darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por este tiempo. A lo mejor me pasé un poquito, sí, pero es un mensaje que yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos tiene que siempre llenar el alma, ¿ya? De que hay un mensaje de salvación. Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los que ha conectado. Gracias porque invertimos, gracias porque queremos escuchar, gracias porque nos has entregado el mensaje de salvación cuando alguien lo hizo por mí y esa persona vio que era necesario poder yo recibir ese mensaje. Y hoy, Señor, lo recibo para que este necesario que tuvo Jesús lo podamos tener nosotros con las demás personas que están a nuestro lado, con nuestro prójimo, con aquel que está padeciendo, con aquel que necesita, con aquel que hay que animar, que fortalecer, Señor Jesús, porque tenemos palabra de Dios y dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, es vida, es esperanza,
es salvación para todo aquel que quiera creer y aceptar a Cristo en su corazón. Somos hijos del Altísimo, de un Dios poderoso, y jamás dejará que nosotros vayamos solos y andemos solos en este mundo, sino a través de tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita y que nos envía. Que esa nación al cual hoy día tenemos que ir, Señor Jesús, nos ayude a ser valientes para entregar el mensaje, para hacer su voluntad a través del Espíritu Santo. Esas son las tres necesarios que hoy hemos visto, Señor, a través de lo que Cristo nos ha entregado por medio de su palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Amén.